Les cuento una super promo que tiene Beauty Planet para ustedes. Mira, escucha esto. Radiofrecuencia monopolar a 50% de descuento. Además te invita sin costo a una consulta de diagnóstico con una asesora que te va a ayudar a ver qué zonas puedes tratarte y cuáles pueden ser esos resultados inmediatos que tanto buscas. Solicita tu día y hora a clientes@beautyplanet.com.uy o llamando al 2711-9115 o 2710-9790. Puedes ingresar también en www.beautyplanet.com.uy para conocer las demás promos para vos. Retomamos y le damos la bienvenida a nuestro invitado. En este momento lo anunciamos al principio, Carlos José Maía, presidente de la Cámara de Diputados. En realidad la razón por la cual estaba invitado remite a estado actual de situación, mayorías parlamentarias nuevamente, cuáles son esos proyectos que están esperando definirse en el Parlamento en lo que queda de tiempo, pero si no le importa, si no le molesta y considerando que usted es docente también, ¿no? Este caso que estamos tratando de bullying en un liceo es un caso más de tantos otros, ¿no? Hemos escuchado a una madre desesperada contando cómo desde el principio, desde hace 2 o 3 años, viene haciendo denuncias hasta penales en la justicia, sin obtener respuesta. Ahora, recién ahora, y porque se hizo público, evidentemente secundaria interviene, le aseguran el pase a otro instituto educativo a la chica y se inició una investigación interna. Siempre es tarde. La pregunta es, ¿qué hace que un proyecto de ley duerma o no en una comisión? Porque proyectos de bullying hay. Bueno, presentados. En primer lugar, gracias por la invitación. No, por favor. Lo segundo, a ver, desde el punto de vista del fenómeno, lo que es el bullying y lo que pasa en todos los centros de estudio o en algunos centros de estudio, yo creo que es mucho más de gestión y un tema de sociedad que de actualización legal. Esa es mi opinión primaria. Sí, cualquier marco legal es mejorable, es superable, vos podés cambiar, pero es muy difícil perseguir las conductas sociales con leyes. Es decir, tú estableces un marco, estableces potestades para resolver, das instrumentos a los órganos del Estado para que resuelvan y a veces cuando faltan ellos, bueno, podés mejorar desde el punto legal las cosas. Pero básicamente hay un tema que estamos en una sociedad bastante más violenta, hay episodios bastante frecuentes que uno toma conocimiento y tiendo a pensar y pienso efectivamente que la mayoría de las veces son docentes, equipos multidisciplinarios anónimos que resuelven casos que a veces no tienen todas las condiciones. Este episodio que ustedes mostraban recién en televisión, la verdad lo vi parcialmente mientras esperaba para entrar al aire, pero bueno, es necesario para mí siempre tener una mirada mucho más activa y sobre la ley yo no me niego a que haya que mejorar los marcos legales. Lo que sí digo es que no creo en lo que supo decir como frase, y me parece fantástica, el fiscal Díaz, en aquello referido a, digamos, la magia de la ley. Es decir, que vos, con un marco legal, solucionás cosas que en realidad no podés. Vos podés dar referencia, podés trabajar y podés mejorar. ¿Están de acuerdo? Pero la clave, para mí, siempre, en cualquier orden, es la gestión. Lo digo de otra manera. Es decir, la gestión mejora los marcos legales. Cuando alguien no gestiona, en este caso concreto, uno podría pensar perfectamente que la responsabilidad que le cae a la directora de este instituto por hacer caso omiso a las denuncias, por decirle a la madre, por ejemplo, básicamente que le viene bien a la hija para así fuerte. O sea, fuera de todo manual, hasta de psicología básica, ¿no? Yo no conozco el caso en particular ni la otra. Hablar de gestión es hablar de confiar en autoridades responsables. Siempre. Por supuesto que aún con una ley aprobada, quienes se encargan de llevar esa ley a la práctica son personas, o sea que siempre hay gestión. Pero da la sensación que lo que está pasando a nivel, sobre todo público, porque hay que aclarar que esto pasa a todos los niveles, solo que en el colegio privado está la amenaza latente del padre de te lo cambio de colegio. ¿Tá? Si esto pasa, o a veces efectivamente se cambia de colegio porque no se tomaron las medidas que se creen que son las atinadas. O hay colegios que no te aceptan al niño
o al muchacho Por con supuesto, circunstancias por supuesto. desfavorables Entonces, también. Este caso que veíamos hoy nos plantea el desafío que tiene el sistema público, donde esta mujer está peleando por un pase, por la posibilidad de que la chiquilina siga estudiando desde hace unos cuantos meses ya, y esto no se solucionaba. Lo que yo veía en el bloque anterior es lo que todos presumimos. Lo que hay son equipos que van a apagar el incendio. Esta señora Garibaldi que hablaba en el bloque anterior habla de que ella va cuando la convocan, cuando el problema ya está en secundaria. Pero el problema que llega a secundaria de un chiquilín que hace esto recurrentemente o que sufre esto recurrentemente, comenzó muchas veces en primaria. Ella también lo mencionaba. Ahora la hermana de la chiquilina que va al liceo está sufriendo bullying en primaria. En primaria, ¿qué es lo que hay? Y bueno, también lo mismo, alguna charlita, y bueno, y vemos. No, esto se tendría que incorporar, como establece el proyecto de ley que está en el Parlamento desde agosto del 2016, incorporar la prevención, incorporar lo que tiene que ver con el papel del cómplice, no solo el que hace bullying o lo sufre, sino el que está festejando la gracia o lo que entiende una gracia de tal cosa. Y incorporar sanciones a los maestros que se enteran, que saben, y a los directores que saben de estas cosas y que no actúan. Yo creo que hay herramientas que se pueden incorporar desde el jardín. Esto empieza desde los 3 años cuando empiezan la escolaridad. ¿Estás de acuerdo? Bullying existe y más bien agarrar de punto, porque el bullying es una palabra relativamente nueva. Sí, sí. ¿Ah? El agarrar de punto o agarrar de cande, decíamos nosotros. Es decir, de chiquito me tocó bastantes veces ser objeto de pullas de todo tipo. ¿Te hicieron bullying? Muchas veces, y por eso salí tan fuerte y tan me fortaleció. No, hablando en serio. Existe en todos lados públicos. Sos el padre de Sofía, ¿qué haces? Disculpame. Soy el padre de esta chica y yo voy a... No, yo agarro a la directora, perdónenme, está. algo está fallando. En este caso me parece que está fallando, evidentemente, la dirección de ese instituto. Pero que existe en todos lados, público, privado, Sí, está no hay clarísimo. ninguna duda. Que hay una responsabilidad en general de los docentes o de la dirección de los institutos es clave. Me parece que la ley da un marco, yo coincido, da un marco, pero no necesariamente... La cuestión cultural no se resuelve solo con leyes, se resuelve con actividades culturales y ¿qué hace el instituto? Porque esta gurisa, que me parece que lo llegó ya a castaño oscuro, ¿no? Porque ya hubo amenazas de varios tipos, ¿no? Es Además solamente la chiquilina, además de tener la dificultad de la pero aparte, hipoacusia, perdón. Además también le hacen bullying porque es buena estudiante. A mí me pasó eso con uno de mis hijos, de que tuve que cambiarlo de liceo porque era buen estudiante y le hacían bullying, ¿no? ¿En serio? Sí, me pasó, sí. Ella me pidió que yo quiero ir más del liceo porque me acusan de que soy buen estudiante. Bueno, y la cambié. ¿Y pero, no era sorda? No era sorda. Pero lo ¿Y que me ese- preocupa, el tema, es que en este liceo, por lo que dice la madre, no es esta chica solo. No es el hay único otros. caso, claro. Ahí hay otros temas. Ahí aparentemente hay padres con determinado poder que los otros padres no se animan a denunciar. Entonces, ahí hay un tema mucho más de fondo que me parece que habría que investigarlo. Yo, dirigente de secundaria o director de secundaria, planteo una investigación en ese centro en particular ya. Bueno, se supone que es lo que hoy... Hace 2 años está quejando a la mujer, ¿no? Este caso es paradigmático por 2 razones. Primero, por la circunstancia general del caso, una chica con una discapacidad, claramente, ¿verdad? La hipoacusia es una discapacidad. O sea, ser sometida a burla durante años por tener una discapacidad natural. Eso, digamos, como algo que rompe los ojos y uno se pregunta, ¿cómo esta situación puede prolongarse año tras año tras año sin que las autoridades hagan algo? Y el segundo elemento que lo hace más perverso todavía, esto, es que superando esa dificultad de la naturaleza que, en fin, le tocó lamentablemente en suerte, superando esa dificultad, esforzando seguramente el doble o el triple de sus compañeros, obtiene mejores calificaciones y eso la hace acreedora a un upgrade de bullying, digamos. O sea, ella accede al nivel más alto de bullying porque es discapacitada y porque supera esa discapacidad. ¿Ustedes se dan cuenta la inmundicia que representa esto? ¿Ustedes se dan cuenta la bajeza a la cual se puede llegar en un ámbito así? Con la gente de brazos cruzados, con denuncias ante la autoridad educativa, ante la autoridad policial y ante la autoridad judicial, y todos de brazos cruzados esperando a que saquen la televisión para decir, ¡ay, qué horrible! ¿Cómo ay, qué horrible? 3 años, 3 años burlándose porque es sorda y burlándose porque es una gran estudiante. Hasta esto hemos llegado, hasta esto ha llegado la educación estatal. Bien, repito que el bullying de mi hija fue en el 91, repito lo que dije Por las recién. Y se da mucho... Yo sé que algunos aprovechan cualquier tribuna para caerle a la educación pública. No, y esto es un ejemplo. Este no es problema de la Este es un educación pública. ejemplo clarísimo, Bueno, 3 años. habló, Señores, por 3 favor, de a años. uno, Alejandro, tiene la palabra. 3. Graciano Bajale. habló, y bien que lo escuchamos, y yo siempre lo hago con mucho gusto. Ahora me toca a mí.
Hay personas que utilizan cualquier escenario para caerle a todo lo público y este es un ejemplo que por su peso cae. Suponer que este es un problema de los escenarios de las escuelas y los liceos públicos es un mal ataque a la escuela y al liceo público. De todos modos, bueno, no puedo hablar. ¿Qué pasa? Estás interpretando mal. No puedo hablar. Me estás adjudicando una cosa que no dije. Déjelo terminar, Graciano, que después No puedo hablar. Estás interpretando. tendrá derecho a réplica, por Yo favor. dije ese caso. Bueno, continúo. De todas maneras, quiero decir dos cosas. Primero, por supuesto que hay que ser celoso guardián de los que detentan alguna forma de poder, y en particular cuando éste está en manos del Estado. Yo, que justamente soy explícito defensor que juega el rol del Estado en la vida de las sociedades, digo que hay que ser celoso, guardián y claro vigilante. Pero acá hablamos de los maestros, hablamos de los profesores, hablamos de las autoridades. Loco, ¿y de los papás de esos niños que ejercen bullying? ¿Nadie va a decir nada? Acá, nadie va a decir nada. Nadie va a decir nada, que hay que hablar con esos padres. Vos sugerías la pregunta, no hablaste con los otros padres, dijiste, ¿no? Nadie va a decir nada, que también esa es una tarea que tenemos que recorrer nosotros, nos guste o no nos guste quiénes son los actuales gobernantes, que tiene que ver con la vida cotidiana que hacemos nosotros, que tenemos la obligación de hacer mejor la vida y el encuentro con nuestros semejantes. Nosotros, los padres, no tenemos nada que ver. Otra vez más queremos responsabilizar de todo al Estado, otra vez más sacamos la pata del lazo, otra vez más queremos barrer bajo la alfombra. Yo a esa práctica no me sumo, no soy cómplice. Yo me hago cargo y de este problema también tienen que hacerse cargo los padres de los niños y muchachos hostigadores. Bien, sin duda que hay toda una instancia en la que, por eso ella me decía la propia mamá que había intentado hablar con algunos padres, pero más allá de ese diálogo, donde muchas veces aparecen padres y madres muy sorprendidas porque por ahí su propio hijo es uno de los que está haciendo bullying y uno cree que no haber educado a sus hijos para que hagan eso, pero hay muchas instancias muy personales, muy delicadas y complejas. No es tan sencillo como que si tú le diste una buena educación a tu hijo en valores, nunca va a ser bullying, ni víctima ni victimario, nunca está tan claro. ¿Ah? Al margen de lo interpelados que estamos como padres desde ese punto de vista y en el escenario del bullying, después está la realidad. Ocurre en un centro educativo donde uno como madre y padre delega la responsabilidad y la tranquilidad en autoridades docentes y demás a que el niño vaya a aprender y no a ser sometido y termine con antidepresivo. Creo que son escenarios diferentes, en la lógica que dice Ale, ¿quién avisa a ese padre de que el niño no está actuando como debería actuar? Porque tal vez ese padre no lo ha notado, como tú decís, no lo sabe. En mi época era la directora la que llamaba a los padres de los que tenían, bueno, eran víctimas y también de quienes estaban practicando este tipo de conducta. Le recomiendo, Graciano, solo un artículo de Infobae. Alarma en Uruguay. El bullying en las escuelas ya provoca el 20% de los suicidios. Así nos ven desde Argentina, por ejemplo. Esto es publicado el 11 de septiembre. El relato que está allí ilustrando este artículo es del periplo que vivió un chiquilín que iba a un colegio privado. Sí, Pero sí. es que es una realidad. No escapa para nada. Esto es público-privado, es lo mismo. Es una realidad que... ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en el privado los padres tienen una herramienta para defenderse. Lo cambian de colegio. Lo cambiaron de colegio. En el público, ¿qué herramienta tienen? Y si me permiten terminar con esto para darle paso a nuestro invitado, los docentes, los maestros, cuando son atacados verbal o físicamente, tienen una herramienta. Hacen paro, ¿verdad? En el último paro, y que la sociedad está llamada a entender, por ejemplo, falleció una niña de 11 años atropellada por un delincuente cuando debería haber estado en clase. Pues no estaba porque había paro. Será un golpe bajo, por ahí sí, pero es una realidad. Tienen la herramienta, hacen paro. ¿Cuál es la herramienta que tienen los estudiantes que son víctimas de bullying? Pero tendrían que hacer paro los docentes ¿Cuál también es en la este caso? herramienta que tienen los estudiantes? O ¿O las madres angustiadas o los padres angustiados? Lo dejo planteado, nada más. Pero si hacen paro porque se rompió una claraboya, ¿cómo no van a hacer paro por esto? Pero cae de Maduro. Lo dejo planteado de esa manera nada más. Maya, Dejo una pendiente, a ver. Sí. En lo personal siempre defendí y soy parte de la educación pública. Además, mis hijos todos fueron a la educación pública y están hoy.
Y creo que, digamos, a mí lo que no me gusta son los juicios genéricos. Hay casos y casos en la educación pública y en la educación privada. A ver, mi hija más chica ahora en tiempo real, sino en estos días, va al liceo número 4 de Las Piedras, de donde soy. Ahí a mí me llaman por teléfono para preguntarme si autorizo que mi hija pueda volver a clase porque faltó su profesor. Yo no digo que esto suceda en todos los liceos públicos, yo puedo dar fe de esto que sucede porque mi hija va a ese liceo. En ese liceo hay un equipo multidisciplinario que al comienzo de este año lectivo hubo una psicóloga, un asistente social que le tomó entrevistas a cada uno de los padres que fueron a anotar a sus hijos. Entonces, la realidad es mucho más compleja que cualquier juicio genérico que hagamos y si esa madre, como dijo, está pasando una situación absolutamente angustiante, uno lo que tiene que hacer es solidario con la niña, en primer lugar, y con su familia, y, como se dijo hace un rato, analizar en profundidad qué respuesta le damos a un problema de distintos ángulos que ahora tiene mayor visibilidad, por suerte, y ahora por suerte tenemos quizá más herramientas para dar respuesta. Pero por lo menos yo tengo 51 años. Desde que yo iba al liceo, a los que estudiaban más de mis compañeros, en general les llevaban la carga todo. Capaz que ahora con más violencia, porque la sociedad está más complicado. Las redes sociales amplifican el escenario de la violencia. Entonces, yo creo que en esto, por lo menos en lo personal, entiendo que tenemos como sociedad quizá darnos un debate más fuerte, poner en valores determinadas cosas, asumir cada uno nuestro rol. Y como decís vos, digo, yo no tengo garantías, ni ninguno de nosotros, que los valores que le transmito a mi hijo, que los creo buenos, después los reproduce o no. Yo creo y apuesto a ellos, como le puede pasar a cualquier padre o cualquier madre. Pero ahora, digamos, yo estoy dispuesto a interpelar siempre al sistema, al Estado y a la educación pública y privada, porque es el mayor valor que tenemos. Este tipo de situación nos tiene que conmover sin llegar a estigmatizar a nadie. Porque bueno, ahora esto es pública, yo no sé si hubo investigación antes o no en qué términos, y ojalá ahora esto tenga una solución concreta y rápida para la joven, que es la que más requiere una respuesta, ¿no? Sin duda. Un detalle, porque yo creo que ha estado flotando acá en el ambiente y lo quiero, digamos, decir para alejar cualquier suspicacia o cosa que puede quedar flotando. ¿Por qué uno tiene que poner la lupa, yo diría, más aún en la educación estatal que en la privada? ¿Por qué? Y es lógico que sea así por una razón muy simple. Porque la educación estatal se financia con recursos de toda la sociedad. Entonces, cuando algo se hace con recursos de toda la sociedad, hay que rendir cuentas siempre. Por supuesto que pueden haber errores en todos los sectores, pero cuando algo se paga con los dineros de todos, hay que ser muy cuidadoso y exigir la excelencia hasta el último detalle. Dineros de todos, permítanme... Se paga con aporte de todos porque están exentos de impuestos ya que hablaba de y de aporte patronal. Dineros de todos. ¿En qué quedó su propuesta, si salimos del tema? Vamos arriba. ¿En qué quedó su propuesta de los viáticos, de la rendición de cuentas de los viáticos? Está en la comisión... ¿Se acuerda que es algo que propuso? Claro. Está en la comisión de presupuesto, se ajustó, como había varias propuestas de distintos legisladores y bancadas, está en la comisión de Hacienda y Presupuesto, de presupuesto concretamente de la Cámara de Diputados. La idea es que tenga un trámite, digamos, no digo que rápido, pero sí eficiente, porque lo que busca y el objeto de ese proyecto de ley es sencillo, es que se pueda y se deba rendir cuentas de una reglamentación, una ley general para todo el Estado. Todos los incisos actúan distinto y lo importante es que el destino del recurso público que va para ello cumpla su fin. Perfecto. Ese es el objetivo del proyecto. No creo que sea un proyecto demasiado complejo. La idea es que se le pueda preguntar a algunos incisos del Estado si se quiere hacer ajuste, mejorar, porque vos, insisto, el Uruguay tiene un Estado bastante complejo, hay algunas funciones que tienen distintas asignaciones presupuestales.
el Estado se ha hecho como se ha hecho. Y será también que hay Y ojalá como se ciertos pueda beneficios resolver. de los que han gozado históricamente legisladores y políticos en general, con los cuales nadie se ha metido mucho porque nadie se iba a hacer la trampa entre ellos, ¿no? ¿Puede ser que también exista eso? En realidad lo que se busca es tener algo, una norma general. Lo que se aplicó siempre fue rendir cuentas, pero no se pedía el detalle del gasto. Sí. La propuesta que yo hago es que se presente el detalle del gasto. Es decir, ese es el concepto esencial, pero para todo el Estado, del presidente al alcalde, para llamarlo. Mayorías parlamentarias como otra vez, Maía. ¿Eso de alguna manera da tranquilidad, facilita la gestión? ¿O por el contrario, es como mayor responsabilidad, mayor presión? No sé si para arremeter con los proyectos o para intentar diálogo con la oposición. Yo tengo dos miradas sobre A ver. eso. La primera es que para nosotros, en este caso el Frente Amplio, fue muy importante probarse a sí mismo y demostrar a otros que podía llegar a construir mayorías para un proyecto clave, porque no era para designación de una ruta o el nombre de una escuela. Era ni más ni menos que la asignación presupuestal del Estado. Y en ese sentido, haber obtenido 50 votos, teniendo 49, y después con varios más otras partes esenciales del proyecto, fue la prueba del 9, que primero nos interpeló a nosotros mismos y después demostró que lo podíamos hacer. Ahora con 50 legisladores de vuelta, lo que digo es que ojalá hayamos aprendido esa lección, que nos abramos todos, cuando digo todos, digo nosotros mismos en primer lugar, la oposición o parte de ella también, porque para que haya acuerdos tiene que haber dos partes, y las dos partes tienen que ceder. Yo sé que cada vez que falta un día menos para una elección nacional, y por suerte faltan muchos, siempre es más difícil. Mi experiencia personal así me lo dice. Ahora, entiendo que la vuelta a las 50 votos del Frente Amplio, en realidad, lo dijo el propio Gonzalo Mujica, es la vuelta a la decisión popular. La decisión del pueblo uruguayo democrática fue que el partido de gobierno tuviera mayoría parlamentaria. No se dio estos meses. Bueno, ahora se abre un capítulo que ojalá se pueda traducir, y por eso conversé especialmente con la vicepresidenta para poder poner un acelerador fuerte a algunas ¿Qué iniciativas. temas? Bueno, ahí está. Repasemos cuáles son los temas. Bueno, yo puedo dar algunos titulares porque la verdad todavía no he conversado con los coordinadores a fondo, ninguno de los dos juntos fue esta semana. ¿A usted qué le parecería importante? ¿A mí? Sí. Y bueno, por ejemplo, la ley de riego. Por ejemplo, la que está referida a la cuota por la distancia de las elecciones, que asegura la participación de las mujeres en determinada cantidad en el Parlamento. ¿Le preocupa más eso que la ley integral de violencia de género? No, son distintas. Bueno, pero por eso. No es que me preocupe más o menos, son distintas. A mí, la ley integral está en el Senado. La idea es que cuando vos redactás una ley penal, tenés que tener mucho cuidado con la redacción, valga la redundancia de palabras. Esto es, por lo que dijimos recién con respecto al que me preguntaban sobre el tema de si se tenía que hacer ley o no, por el tema bullying o demás. Bueno, a veces tendemos a sobrecargar el sistema penal, a lo que se llama inflación penal, como una respuesta Pero no me refiero al a la femicidio. sociedad. Yo me refiero en general. El femicidio también, incluyo el femicidio. Bien. Entiendo que es una respuesta que la sociedad busca a un problema real. No siempre las respuestas a esos problemas pasan por el incremento de las penas. Bien. Esa es mi posición personal en la materia. Pero bueno, agrego, desde el punto de vista de la gestión, hay otras leyes, como por ejemplo la actualización del Código Penal, que es un código que estuvo cerca de aprobarse en el periodo pasado. En fin, solo paso titulares porque, insisto, no tuve tiempo material de trabajar más allá de lo que he dicho. Para el afinamiento tenés que coordinar con los sectores, tenés que analizar prioridades. Hay otra, por ejemplo, de zona franca vinculada a la industria audiovisual. En fin, el repaso es bastante amplio, hay agenda, pero hay que acelerar. ¿Cuáles deberían ser para ustedes las prioridades? O sea, ¿qué hay de la reforma de la caja militar? También. Los cincuentones. Sí, o la ley de discapacidad. También, está en el juntando Senado. firmas, ¿eh? Está en el Senado. Está en el Senado.
¿Salió golpeado el Parlamento o el sistema político con lo que vivimos por el vicepresidente? ¿Sabes qué? Para mí precisa un poco de perspectiva, de tiempo para analizarlo. Yo creo que salió fortalecido porque, a ver, yo sé que está instalada la polémica en si se debió o no en la Asamblea General tal debate sobre el fondo del asunto. ¿Hubo pacto de silencio? No, pacto no, acuerdo sí, es decir, que no es lo mismo, ¿no? Yo personalmente... ¿Cuál es la diferencia? Porque hace días que hablan de la diferencia entre pacto y acuerdo. No, a ver, yo no la registro los días de eso. Sí te digo que en mi caso, a ver, hubo un acuerdo en el sentido que se entendió por parte de todos, o la gran mayoría, que había que darle un tratamiento rápido al tema de la aceptación de la renuncia del vicepresidente y la entrada de la nueva vicepresidenta. Entre otras cosas, porque nada inhibía todo lo que ya se dijo antes y todo lo que se dijo por todos lados. Entonces, en un lugar que vos tenés 130 legisladores, si largabas un debate en un hecho muy pesado, era una oportunidad de poder tener una situación políticamente, para mí, compleja para todos los partidos. Entonces, yo creo que el sistema político uruguayo demostró madurez, porque nadie se quedó en todo el Uruguay sin saber lo que pensaba cada legislador sobre el asunto, y desde el punto de vista institucional se dio una respuesta rápida. Mi respuesta es esa. Yo creo que si lo vemos en la perspectiva del tiempo, eso le va a dar la razón a quienes tomaron la decisión, que fueron los coordinadores, y creo que insisto, nadie tiene duda de lo que piensa cada partido, los legisladores en general, sobre el fondo del asunto. Lo que se le dio rapidez fue a la parte de, digamos, de resolverlo desde el punto de vista de procedimientos. Me gustaría consultarle qué piensa del tema de los fueros parlamentarios, en virtud de que ya hay un pedido de la justicia para desaforar al diputado Ezquerra, y se ha armado un poco un debate en torno a si está bien que por una falta, porque en definitiva la justicia actuó de oficio por haber estado al volante con más de uno, con dos no actuó por el atropello de la mujer. No, porque no hubo denuncia, ¿no? No hubo denuncia en ese caso, entonces lo que se está haciendo aquí es un pedido de oficio por la ley de faltas. Hoy se escuchaba, por ejemplo, el diputado Gandini diciendo... no tuvo heridas gravísimas. Y no tuvo heridas gravísimas. Que es el otro componente. Es el otro componente. También. Hoy se escuchaba, por ejemplo, el diputado nacionalista Jorge Gandini decir que no estaba correcto este pedido porque era por la ley de faltas y la falta no es un delito. ¿Cómo avisora todo este debate y qué piensa concretamente sobre el tema de fondo que son los fueros a los parlamentarios? Sí, sobre el tema de fueros, el sentido del fuero tiene que ver con la opinión política y no con la parte de un accidente o de algo doloso en esos términos. Desde el punto de vista de la opinión política de alguien, yo estoy a favor de los fueros. Creo que es la defensa no de la persona, sino de lo que representa la persona para la ciudadanía. Ahora, desde el otro punto de vista, tiene que tener el mismo tratamiento que cualquier ciudadano. Es más, a mí en lo personal me tocó participar de una misión parlamentaria en Colombia, donde en Colombia no tienen fueros los parlamentarios y tienen solo una instancia de juzgamiento, a diferencia del ciudadano común que tiene dos. ¿Por qué se pasó eso en Colombia? Porque en los años 90, ¿quién salió electo diputado? Escobar. Entonces, a partir de ahí, el sistema político en su conjunto quedó como quemado con leche y se asoció que se podía tener un fuerte vínculo o al narcotráfico, o a la guerrilla, o a los paramilitares. Entonces, como una forma de limitar eso, ese poder muy grande, en Colombia se tomó esa decisión. Me llamó la atención que no pasara lo mismo, por ejemplo, con gente del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial. Porque si vos partías de la base que la influencia podía ser a alguien que hace leyes, ¿por qué no un juez? O más arriba. O más arriba, al costado. Tenemos que hacer una pausa. Y salvando todas las distancias, ¿no?, de lo que usted acaba de contar. Pero otro tema dando vuelta también es el abuso de funciones. ¿Qué va a pasar con ese decreto? Pausa y ya venimos. Lo vemos después.